Movistar Sucursal Virtual está donde tú estás para que compartas más. Accede a tus principales servicios y consultas desde tu computador o smartphone en cualquier lugar. Únete a la compañía preferida. Movistar. Compartida, la vida es más. Don Rafa Gumucio, muchas gracias por aceptar esta invitación a hablar con el Post. Aquí estamos. A ver, Afónico. Rafa, escritor, Sí. digamos, profesor, panelista de radio, columnista, consultor, más sombreros que van de cóctel bonito. Mucho, sí. Bueno, la verdad es que uno tiene que sobrevivir. A mí me gusta mucho hacer distintas cosas, no tengo un alma inquieta y todo lo hago más o menos mal, así que, pero no tengo escrúpulos, entonces puedo hacer muchas cosas. Oye, hay una cosa que sé bastante bien, que es escribir novelas, a la mayoría de las cuales no solo la ha ido bastante bien, diría yo, en términos de rating, sino que además en general las críticas han sido buenas. Ha habido de todo también, ha habido críticas muy duras también, ¿no? ¿Quién te ha dado? No, la última novela fue un fenómeno muy raro porque fuera de Chile tuvo muy buena acogida, entre que gente muy exigente, y aquí en Chile tuvo un unánime rechazo matizado, algunos eran desde la condescendencia hasta el odio brutal. Así que he tenido pasado por todo lo grado. ¿Y cómo encajáis la crítica? Pésimo, no lo soporto y me queda cada crítica negativa doliendo hasta el infinito. Así En es. cambio, cada crítica positiva se me olvida inmediatamente. Porque escuchándote y viéndote desde lejos, uno diría más bien que este cierto desenfado que proyectáis iba unido a un cierto desinterés o menosprecio respecto de la crítica. No me hubiera imaginado que te doliera tanto. Soy una piel sensibilísima, cualquier crítica, incluso amistosa o personal, no sé. No, soy completamente sensible y ultra sensible a cualquier juicio. Otra cosa es que no me pueda corregir, que no pueda evitar seguir siendo el mismo, pero si pudiera lo haría, pero me resulta completamente imposible no hacer lo que hago. La mayor parte de las cosas que hago nacen de defectos, entonces los defectos no los puedo cambiar. Oye, Rafa, ¿estás escribiendo ahora? Sí, estoy escribiendo una novela, pero una novela que estoy escribiendo después de años he logrado como escribir para entretenerme, me estoy entreteniendo como quien la está leyendo, así, una novela completamente clásica de infidelidad y amor y ese tipo de cosas, pero marcar el Chile de ahora y me he entretenido mucho escribiéndola, un poco como viendo qué van a hacer los personajes, descubriendo qué piensan. De acuerdo. Oye, Rafa, entre tantas cosas de las cuales haces, probablemente tienes una ventaja adicional, y es que uno podría ser un actor privilegiado, un observador, bastante interesado además respecto a lo que está pasando. ¿Cómo resumir lo que estamos viendo en las calles? Porque he entrevistado a varias personas que han hecho énfasis en distintas cosas, en el tema del abuso del poder, en la desigualdad, incluso Garretón la semana pasada ejemplificada con la crisis de la iglesia, con que la élite económica, política y social ya no da para más. ¿Cuál es tu diagnóstico en general para ir como bajando en cosas más particulares? Yo creo que todas las anteriores son ciertas. Yo creo que a mí me llamó la atención la velocidad de esto. Son cosas que yo predecía y pensaba que iban a suceder, pero fui muy tímido en la velocidad, la amplitud, la complejidad del fenómeno. Esta novela, que tuvo muy malas críticas, hablaba un poco de esto, pero lo hablaba de una manera que ahora me resulta completamente tímida y quizás errada. O sea, yo escribí esa novela pensando, la que se llama La Deuda, pensando en el tema de las clases, de las culpas, de cómo la exizquierda asumía su nuevo rol en esta sociedad
cómo los conflictos de clase cambiaban y tenían ciertos efectos en las personas y en sus vidas afectivas y personales fuertes, y cómo el resentimiento era el caldo de cultivo de toda esta sociedad, pero un resentimiento que es complejo, porque no es resentimiento como un resentimiento en que al mismo tiempo uno es víctima y también victimario, todos. Ajá. Y un sentimiento como de baja intensidad permanente que a veces hace pic y que estalla. Pero no es un sentimiento de ellos con nosotros, sino que es algo en el que todos flotamos de alguna manera. Y como que en ese libro como que trataba de investigar este mundo, y yo creo que mis conclusiones eran bastante acertadas, pero el alcance era totalmente tímido y totalmente errado, porque las cosas estaban sucediendo de manera mucho más fuerte de la que yo pensaba. Y que es una crisis completa del sistema político, pero también una crisis de una sociedad asustada, una élite asustada que ha creado una cantidad de cortafuegos y que no resulta ninguno, más bien los cortafuegos se transforman. No sé si tuviste un incendio como en Valparaíso, de una familia que puso el candado a la casa y se incendió la casa y no pudieron salir porque el candado no les permitía salir. Adultos y niños murieron. Claro, yo creo que la élite chilena está viviendo eso, es que está en una casa incendiándose y puso un candado y no sabe cómo sacar el candado. Y tengo la impresión de que se van a quemar todo en esto. ¿Y cuál es el candado, Rafa? Es decir, ok, hay una cierta ebullición que pudiera explicarse por diferentes causas, qué es lo que podríamos reflejar en las llamas. Pero ¿cuál es el candado? ¿Qué es lo que nos impide salir? ¿Es un amarre institucional? ¿Es una cuestión más de carácter cultural? ¿Tiene que ver con nuestros miedos propios de un periodo postdictatorial? ¿Cuál es específicamente ese candado? Yo creo que es un terror al desbande. Somos una sociedad. Tú vas a las calles del centro de Santiago, tú estás en un mundo medieval, post-medieval, o sea, en un mundo que todavía vive en 1400. No estoy diciendo como algo negativo, sino que, por el contrario, es la época de Dante, o sea, es una época... pero ese es el mundo psicológico o psicosocial chileno. Santiago es una ciudad muy esparcida y de poca densidad, por lo cual nos parece que todo es normal, todo más o menos se agita en una cosa, como tú decís, incluso mediocre, incluso absurdamente gris. Pero si tú pusieras a esa gente en un edificio, viviendo todos juntas, tú te das cuenta que hay mucho más locura, mucho más interconexiones raras, mucho más complejidades que no somos capaces de ver o que no hemos querido ver porque lo hemos tirado en una ciudad en que todo se transforma en invisible. Pero apenas tú pones algún lugar de visibilidad chilena, o sea, cuando pones como en la marcha, a 80.000 personas en Chile, tú ves que lo que tú ves no es normalidad, uniformidad, aburrimiento, grisalla, porque es una sociedad de múltiples conexiones dada a una especie de carnaval que tiene un componente alegre, de fiesta, y también un componente destructivo y de quema y de destrucción, que son totalmente uno parte del otro imbricados. Esa visión de ese país que está ahí, que además habita en todos nosotros, porque somos un país completamente clasista, pero al mismo tiempo muy uniforme. O sea, Sebastián Piñera es el hombre más rico de Chile y pertenece a la clase alta, pero su gusto real, lo que le gusta comer, lo que le gusta escuchar, lo que le gusta, es muy parecido al flight, más flight de hecho tenía a su hermano, que es el flight por excelencia, y es como el gran flight mundial. O sea, te quiero decir que no es que la élite, Piñera sea una élite intelectual, o moral, no, es una élite solo económica, muy regaloneada, con muy poco enfrentamiento con la realidad, que no conoce esta clave y que siente que debajo de ahí hay un desbande, que no solamente lo siente porque el desbande está lejos, sino porque siente que el desbande también está en sí mismo. Siempre yo he pensado que el presidente que tiene mucho temor de volverse loco. La locura implica su vida y su historia familiar y social, y yo creo que hay en Chile un temor a esa locura subyacente que yo creo que está ahí dormida. De acuerdo. No sé si es demasiado compleja. No, súper bien. Quiero ir un poquito antes. ¿Por qué se produce la llama? Porque, a ver,
yo creo que tú aciertas cuando dices que lo que ahora estamos viendo como un movimiento de explosión, o como un amigo Pato Fernández llama la ebullición social, es un proceso de largo aliento, que no tiene que ver con lo que ocurrió ni el año pasado, ni mucho menos. Sin embargo, yo creo que es importante tratar de interrogarse por qué ahora y no antes. Eugenio Tironi, en un Twitter de hace un par de días, ponía algo así como: a los que querían saber por qué esto no pasaba antes, eso se llama concertación. Es decir, ¿te parece que hay un detonante en el hecho de que haya llegado un gobierno de derecha con menos expertise en lo que tiene que ver con el entendimiento y casi control de los movimientos sociales, en que esto haya estallado con tanta fuerza? Si hubiera ganado un candidato concertacionista, ¿tendríamos un cuadro como este? Básicamente. Es que la cosa viene antes. Sí. Porque creo que no ganó un candidato de la Concertación solo porque la Concertación no trajo un candidato. Trajo una especie de segundo candidato, pero era como no traer nada. Y ganó, y lo que ha habido y lo que sienten las personas de centro izquierda, que son la mayor parte de las que manifiesta, es una orfandad absoluta. Lo que se sintió es traicionada por una coalición política que no le trajo alternativa. Es decir, es como si el Colo-Colo llegara a un partido y no jugara, y no saliera a la cancha. El colocolino va a seguir siendo colocolino, pero va a agarrar a piedrazo a ese equipo que no jugó a la cancha. Entonces esto no es una cosa de decisiones solamente futbolísticas, sino son decisiones sociales, políticas, ideológicas. Hay una orfandad absoluta y tremenda, y una deserción de un grupo político que en Chile central, que es la centroizquierda, que no tiene representantes, que no tiene voz, que no tiene actores políticos y que tiene una élite en decadencia absoluta. Entonces, no es que ganó la derecha en Chile, la derecha podría haber ganado con Lavín. Fue el momento, quizás creo que con Lavín fue el momento en que los centros de pensamiento de la derecha, en que la élite empresarial e intelectual de la derecha estuvo más cerca de llegar al poder y tenía el debate público en su cancha. Y hubo que hacer política, la izquierda tuvo que hacer política de derecha, o por lo menos pensar en los términos que la derecha estableció. Cuando ganó Sebastián Piñera, el debate público estaba a la izquierda, ya. Y ganó porque no había nadie que representara ese debate público. Pero Piñera ganó en esa regla. Y no era el momento histórico para que la derecha llegara al poder. Y sin embargo llegó. Y esto provoca un sinfín de conflictos, porque al mismo tiempo, lo hablábamos antes, claro, es una derecha que no puede decir que es de derecha, porque sabe eso o intuye eso, de que no es el momento histórico para que llegue el gobierno. Pero por otro lado, es una derecha que sigue siendo totalmente presa de su instinto ideológico, y que sigue siendo una derecha ideologizada, y que sigue queriendo hacer un gobierno de derecha.